Iniciamos nuestra segunda clase en el Diplomado en Relaciones Internacionales y Geopolítica de la Escuela Antonio José de Sucre de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta, nuestra segunda clase correspondiente al módulo número 1, Historia y enfoques en el estudio de las relaciones internacionales, está enfocado, vale la redundancia, en los enfoques de las relaciones internacionales. El contenido son el porqué de las corrientes de pensamiento en las relaciones internacionales. Tenemos la tradición hobbesiana en el siglo XVII, el realismo de Morgenthau y Aron en el siglo XX, posterior a la Segunda Guerra Mundial, la tradición gramsciana en el siglo XVII, el idealismo de Woodrow Wilson en el siglo XX, posterior a la Primera Guerra Mundial, la interdependencia de Keown en el siglo XX, posterior a la Guerra Fría, y el sistema mundo de Wallenstein y Presbych en el siglo XX, en el transcurso de la Segunda Guerra Fría. El porqué de corrientes de pensamiento de las relaciones internacionales. Esta noción de tradiciones de pensamiento fue introducida por el profesor británico Martin White. Sus lecciones pusieron en los años 50 las bases de lo que se ha dado a llamar las tres grandes tradiciones de pensamiento en las relaciones internacionales, que han sido el realismo, el racionalismo y el revolucionismo, que van a ser sustituidos por sus equivalentes maquiaveliano, gramsciano y kantiano, refiriéndose por supuesto a estos tres autores. Esta tesis de White es que antes del siglo XX, como ya veíamos en la clase pasada, no estaba establecido una corriente de pensamiento que nos permitiera definir qué estaba ocurriendo o digamos en qué tipo de pensamiento se enmarcaba lo que ocurría en el escenario internacional. Más adelante, Hedley Bull, en The Anarchical Society, o sea, Sociedad Anárquica, publicado en 1977, sustituyó a Maquiavelo por Hobbes, refiriéndose a Thomas Hobbes, introduciendo el término de la tradición hobbesiana, y ya no entonces de tradición maquiaveliana, en el caso de los pensadores realistas. Las otras dos tradiciones, gramsciana y kantiana, que reúnen respectivamente a pensadores o pensadores racionalistas y revolucionistas. Las corrientes de pensamiento en el campo de investigación de las relaciones internacionales lo que hacen es tratar de enmarcar lo que ha ocurrido a lo largo de la historia en el campo de las relaciones internacionales, es decir, bajo qué figura de pensamiento o de ideología se han llevado a cabo las acciones en el escenario internacional. Por eso es importante siempre en toda ciencia enmarcar una corriente de pensamiento. Vamos a profundizar entonces acerca de la tradición hobbesiana. Esta describe las relaciones internacionales como un estado de guerra. Es importante que nosotros enmarquemos las corrientes de pensamiento que fueron lanzadas después del año de 1950, pero que tratan de explicar lo que ocurrió dentro del marco de un cuerpo de pensamiento, incluso desde el siglo XVII. Por eso es que la tradición hobbesiana yo les colocaba aquí en el siglo XVII. Recuérdense que en el siglo XVII ocurrió la paz de Westfalia, que fue el fin de la guerra de los 30 años. Entonces, Hobbes describe las relaciones internacionales como un estado de guerra de todos contra todos. Nos encontramos así frente a una situación pura de conflicto entre Estados o en términos de teoría de juegos de suma cero. Antes de la paz de Westfalia, recuérdense que era un enfrentamiento de naciones para ganar una guerra, bien sea por territorio, bien sea por riquezas, pero no había nada que regular el escenario internacional. Eso es la teoría realista.
la teoría de que las relaciones internacionales eran manejadas únicamente por el tema de la guerra, es decir, se manejaba entre las naciones la guerra, un juego de suma cero, es decir, yo gano y tú pierdes. Ese es el presupuesto de la tradición hobbesiana, que más adelante es la tradición realista. Luego tenemos, como les decía, el realismo, que de Morgenthau y Aron, un poco más acá, pero que se desprende de la teoría hobbesiana. Para Aron, la política exterior es una política de poder. Parte del supuesto de que los estados no reconocen ni árbitro ni ley superior a su voluntad. En consecuencia, deben su existencia a su seguridad más que a ellos mismos y a sus aliados. Desde esta perspectiva, adquiere relevancia la teoría del equilibrio. Aron dice que se encuentra expresada en un texto de Hume. La fórmula más sencilla del equilibrio de poder entre los estados sostiene: un estado no debe poseer nunca fuerzas tales que los estados vecinos se vean incapaces de defender sus derechos contra él. Aron sostenía que la política del equilibrio obedecía a una regla de sentido común y se derivaba de la prudencia necesaria para aquellos estados que se preocupan de preservar su independencia y de no quedar a merced de un estado que disponga de medios irresistibles. Es el realismo puro, es el estado de guerra, es que yo debo tener un ejército que me genere a mí la seguridad y la estabilidad de mi nación, y mi ejército debe ser superior al del Estado o al del país, de la nación vecina, o en todo caso a una nación que tenga intereses a su vez en los recursos que yo como Estado, nación, poseo, para defenderlo, por supuesto. El realismo de Morgenthau y Aron tiene 6 principios, que son: la política como sociedad en general está gobernada por leyes objetivas arraigadas en la naturaleza humana, que es invariable, por lo tanto es posible desarrollar una teoría racional que refleje estas leyes objetivas. El rasgo principal del realismo político es el concepto de interés, definido en términos de poder, que infunde un orden racional al objeto de la política, y de ese modo hace posible la comprensión teórica de la política. El realismo político hace hincapié en lo racional, lo objetivo y no lo emocional, es decir, en lo pragmático. El realismo político entonces es el interés de una nación por otra. Y yo quisiera que fuésemos nosotros haciendo análisis de las diferentes teorías con lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre en este momento en el escenario internacional. Venezuela es un país petrolero. A partir del año 1999 inició una revolución con el objetivo de ser una nación soberana desde la perspectiva política, desde la perspectiva social, desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva económica. Pero es un país petrolero que históricamente sus relaciones internacionales, su política exterior había sido definida por los intereses del capital internacional. Y ese capital internacional, por supuesto, dirigido por los Estados Unidos, los Estados Unidos como hegemón del mundo, pero no es porque Venezuela no presente un interés distinto a intereses económicos, a intereses que están relacionados con el tema petrolero y con todos los demás recursos que posee el país. El tercer principio del realismo de Morgenthau y Aron es que el interés definido como poder es una categoría objetiva, universalmente válida, pero no con una definición fijada de una vez y para siempre. El poder es control del hombre sobre el hombre. El realismo político es consciente del significado moral de la acción política. Es también consciente de la tensión entre el control moral y las exigencias de la acción política eficaz. Por lo tanto, el realismo no es inmoral, sino que es objeto de estudio, que su objeto de estudio no es la moral. Es
decir, son muy objetivos y muy pragmáticos. Si tienes algo que me interesa, voy por ello. No estoy tomando en cuenta los preceptos morales. Se rehúsa también a identificar las aspiraciones morales de una nación, en particular con las leyes que gobiernan el universo. Es el concepto de interés definido en términos de poder lo que nos salva de los excesos morales y la torpeza política. Sostiene también la autonomía de la esfera política. Se pregunta, ¿cómo afectará esta política el poder de la nación? El realismo político está basado en una concepción pluralista de la naturaleza humana. Un hombre puro y exclusivamente político no sería más que una bestia, pues carecería por completo de límites morales. Sin embargo, para desarrollar una teoría autónoma del comportamiento político, el hombre político debe abstraerse de los demás aspectos de la naturaleza humana. Esto es Morgenthau y Aron en el realismo, que a su vez se desprende de lo que veíamos antes como la teoría o la tradición hobbesiana. Vamos a ver ahora la tradición gramsciana, que es completamente distinta al realismo político. Se sitúa en, no vamos con la gramsciana, perdón. Esta lámina, vamos con el idealismo de Woodrow Wilson. El idealismo sí es la corriente de pensamiento contraria al realismo político. La corriente de pensamiento del idealismo promueve una diplomacia abierta y multilateral bajo las normas del derecho internacional y de los organismos multilaterales. Una primera teoría del idealismo en el ámbito internacional fue la enunciada por Immanuel Kant, o la tradición kantiana, sobre la paz perpetua, pero el gran teórico de esta corriente de pensamiento del idealismo fue Woodrow Wilson. Acuérdense que lo vimos en la clase anterior, quien propuso los 14 puntos y la sociedad de naciones cuando culminó la Primera Guerra Mundial, tratando de que reinara la paz bajo los preceptos sí morales del idealismo y de que una nación respetara a la otra. Propuso también un orden internacional sobre los principios del idealismo y del liberalismo. Acuérdense que Woodrow Wilson propone el idealismo como la paz entre las naciones. Sin embargo, propone el liberalismo económico, es decir, que vamos a vivir todos en paz, pero vamos a permitirnos libertad de comercio. Y ese es el elemento principal del sistema capitalista. Es importante señalar que esta corriente de pensamiento, es decir, el idealismo, realizó aportes y la hizo popular Edward Hale Carr. En la teoría de las relaciones internacionales, el idealismo se refiere a la línea de pensamiento que en la historia diplomática estadounidense se desarrolló sobre las bases de las ideas de Woodrow Wilson, y tal es así que esta doctrina también es conocida como wilsonianismo o idealismo wilsoniano. Estoy dejando por aquí, después del idealismo, tenemos la tradición gramsciana, que se sitúa entre el idealismo y el realismo. Describe las relaciones internacionales como una sociedad de estados o sociedad internacional. En esta tradición, el conflicto entre dos estados es limitado en base a la existencia de reglas y de instituciones. Aquí el juego entre estados es de tipo distributivo y parcialmente productivo, ya que se descarta tanto la idea de conflicto permanente como la identidad completa de intereses. La actividad internacional que mejor tipifica el mundo gramsciano es el comercio, o de modo más general, las relaciones económicas y sociales entre los estados. El gramsciano cree que la conducta del Estado está limitada por las reglas y las instituciones de su sociedad. Prudencia, moralidad, derecho conformarán la lógica del pensamiento estatal dispuesto a defender la existencia de dicha sociedad. Esta teoría niega la anarquía del hobbesiano, es decir, donde todos iban contra todos, como la voluntad de emancipación del kantiano, que es la raíz del idealismo, donde todo es paz. Busca esta tradición gramsciana un punto medio, que es el mundo del orden. En efecto, anarquía, emancipación y orden
podrían constituir las palabras claves para definir cada una de las tradiciones hobbesiana, kantiana y gramsciana. Anarquía se sitúa entonces en la hobbesiana, emancipación en la kantiana y orden en la gramsciana. Fíjense que luego de que termina la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de las Naciones Unidas. Y la Organización de las Naciones Unidas, como veíamos en la clase anterior, tiene un consejo de seguridad. En ese consejo de seguridad, digamos que se estudian todas las medidas relativas al tema de conflicto, pero busca la paz. Pudiéramos decir nosotros que la creación de la Organización de las Naciones Unidas está enmarcada dentro de la tradición gramsciana como el máximo organismo multilateral que regula el relacionamiento de los diferentes países en el escenario internacional. Tenemos entonces dos teorías que surgen más acá, que surgen luego de la Segunda Guerra Mundial, incluso luego de la Guerra Fría, y que distan un poco de las tres teorías tradicionales en las relaciones internacionales. Las tres tradicionales son entonces la kantiana, la gramsciana y el idealismo de Wilson, es decir, el realismo, el idealismo y luego la teoría gramsciana, que es el orden internacional bajo un conjunto de leyes del derecho internacional y de organismos multilaterales que regulan el comportamiento internacional. Keown, les decía, propone la teoría de la interdependencia también en el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver por aquí, tenemos entonces en el siglo XX, incluso después de la Guerra Fría. Vamos a adelantar un poco más esto de manera más rápida y estábamos en la teoría de la interdependencia. La interdependencia. Tenemos aquí, bueno, Henry Kissinger ha señalado que el programa tradicional de los asuntos internacionales, el equilibrio entre las principales potencias, la seguridad de las naciones, ha dejado de definir nuestros peligros o nuestras posibilidades. Estamos ingresando en una nueva era. Los viejos modelos internacionales están desmoronándose, es decir, refiriéndose a las viejas tradiciones de pensamiento. Los viejos eslogan carecen de sentido, las viejas soluciones son inútiles. El mundo se ha vuelto interdependiente en economía, en comunicaciones y en el campo de las aspiraciones humanas. Los tradicionalistas, según Kissinger, son adictos a mostrar los defectos de la perspectiva modernista, insistiendo en la perduración de la interdependencia militar. Pero les es muy difícil interpretar con precisión la actual y multidimensional interdependencia económica, social y ecológica. Es decir, la teoría de la interdependencia suma nuevos elementos a la teoría de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales, como les decía anteriormente, habían sido estudiadas bajo la óptica del idealismo, del realismo y del gramscianismo, es decir, de las tres teorías que les dije, de la paz, de la guerra y del equilibrio, digamos, normado por el derecho internacional y por los organismos internacionales. Reconociendo en esas tres teorías únicamente, según Kissinger, el tema militar, es decir, los aspectos militares de una nación o de otra. Suma entonces interdependencia económica, interdependencia social, interdependencia ecológica. ¿Y qué es interdependencia?
En la política de la interdependencia se involucran intereses internos, transnacionales y gubernamentales. Las políticas internas y externas comienzan a eslabonarse estrechamente. Esa noción de interés nacional, estrella polar de los tradicionalistas, cada vez opone mayores dificultades para su uso eficaz. Las máximas tradiciones de esa política internacional, los estados actuarán en función de sus intereses nacionales o los estados procurarán maximizar su poder. Son ambiguas esas teorías tradicionales según la teoría de la interdependencia. La interdependencia en lenguaje común es un lenguaje común, dependencia, es decir, un estado en que se es determinado o significativamente afectado por las fuerzas externas. Es decir, no hay estados aislados, sino que cada estado es interdependiente uno de otro desde la perspectiva económica, desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva social. Interdependencia en su definición más simple significa dependencia mutua. En política mundial, interdependencia se refiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre países o entre actores en diferentes países. A menudo estos efectos resultan de intercambios internacionales, es decir, flujos de dinero, bienes, personas y mensajes que transponen las fronteras internacionales. Esos intercambios se incrementan de manera dramática después de la Segunda Guerra Mundial. Esas décadas recientes a la Segunda Guerra Mundial revelan una tendencia general hacia diversas formas de interconexión humana por encima de las fronteras nacionales que se duplican cada 10 años. Pero esta interconexión no es lo mismo que interdependencia. Los efectos del intercambio sobre la interdependencia dependerán de las limitaciones o costos que impliquen. Un país que importe todo su petróleo probablemente va a ser mucho más dependiente de un continuo flujo de combustible que lo que puede serlo otro país que importe pieles, joyas y perfumes. El ininterrumpido acceso de estos bienes suntuarios no lo hará tan dependiente, donde existen efectos de costo recíproco en los intercambios, aunque no necesariamente simétricos, a interdependencia. Cuando las interacciones no implican, esto es importante, en la corriente de pensamiento de la interdependencia, cuando esas interacciones no implican efectos de costo significativo, es únicamente una interconexión, es decir, un país que importe perfumes no es interdependiente del país que le vende perfumes, pero un país que me vende a mí petróleo, que petróleo es energía, que petróleo es combustible, sí hay una relación de interdependencia. ¿Qué significa esto en el caso venezolano? Que ciertamente en el escenario internacional existe la interdependencia de aquellos países que nos compran a nosotros petróleo. La diferenciación entre una simple interconexión o una relación comercial de bienes, de servicios, de productos que no sean vitales, es simplemente una relación comercial o es simplemente, como es planteado aquí, una interconexión. Si queremos entender la política de interdependencia, debemos saber entonces qué es vital. En el caso venezolano, la relación comercial petrolera energética que nosotros tenemos con los países a los cuales les vendemos petróleo genera para esos países una interdependencia de nuestro país. A su vez, nosotros, como todas y todos sabemos, somos un país monoproductor, significa que no producimos muchas de las cosas que consumimos, nos hace ser interdependientes a su vez de los países que nos venden a nosotros las cosas vitales, es decir, lo que es indispensable para la vida. El sistema mundo de Wallenstein y Presbych es una teoría que surge incluso en el marco o en el desarrollo de la Guerra Fría.
y es básicamente una descripción del capitalismo a niveles mundiales. Este sistema mundo moderno, decía Wallenstein, Presbich, es y ha sido siempre una economía mundo capitalista. Con economía mundo se quiere decir una gran zona geográfica dentro de la cual existe una división del trabajo y por lo tanto un intercambio significativo de bienes básicos esenciales, así como un flujo de capital y trabajo. Una característica definitoria de una economía mundo es que no está limitada por una estructura política unitaria. Por el contrario, hay varias unidades dentro de una economía mundo, tenuemente vinculadas entre sí en nuestro sistema mundo moderno dentro de un sistema interestatal. Esta teoría del sistema mundo sigue en lo fundamental en estos temas lo señalado por Raúl Presbich, quien formuló la noción centro-periferia para poner de manifiesto la existencia de un mercado mundial heterogéneo, es decir, que no es igualitario. Dicha heterogeneidad estaba marcada para Presbich porque los países periféricos no solo no han recibido parte del fruto de la mayor productividad industrial, sino que no han podido retener para sí el provecho de su propio progreso técnico. Es decir, los países de la periferia o llamado tercermundista han sido o hemos sido históricamente grandes aportadores o grandes proveedores de materia prima a los países industrializados. Y esos países industrializados nos han devuelto luego esa materia prima transformada en productos ya para el consumo y a costos muy elevados. Es decir, nosotros hemos sido proveedores de materia prima, pero ese gran sistema mundo propuesto por Wallenstein y Presbich no nos ha permitido a los países de la periferia o a los países tercermundistas industrializarnos como ellos por varios elementos que luego podemos ver más adelante. La dominación desde el punto de vista cultural por los distintos medios de socialización, medios de comunicación, la iglesia, la educación, nos han inoculado que somos periferia y en el caso de Venezuela somos un país productor de petróleo. Por lo tanto, ¿para qué vamos a producir otra cosa? ¿Para qué nos vamos a industrializar si nosotros somos un país rico? Y eso nos lo inocularon a nosotros a lo largo del siglo XX. Y bueno, antes del siglo XX nosotros éramos proveedores, como ya lo sabemos, de café, de cacao, de pieles, de tabaco, pero éramos proveedores de materia prima también. Nunca nos han permitido ser unos países industrializados. Ellos expresan el deterioro en los términos de intercambio, en donde los precios de los bienes industriales que América Latina compra a los centros tienden a subir en el largo plazo. En tanto, los bienes que la región exporta tienden a bajar en términos relativos en iguales plazos. La situación, señala Presbich, debería operar en sentido inverso, dada la mayor productividad de las economías centrales y la consiguiente rebaja en los valores y precios de los bienes que exportaban. Bueno, el día de hoy hemos llegado entonces al final de nuestra clase relativa a las corrientes de pensamiento en el campo de las relaciones internacionales. Estas apenas son cápsulas pequeñas y no son todas tampoco, no son todas las corrientes de pensamiento en el campo de las relaciones internacionales. Les invito entonces a revisar el aula virtual de la Escuela Antonio José de Sucre de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Allí tenemos una gran biblioteca en nuestra aula virtual que podemos ir revisando. Muchísimas gracias.